¿Alguna vez has sentido, en el fondo de tu corazón, una sensación extraña al escuchar una predicación o leer una publicación cristiana en Internet? Esa inquietud que te dice que, aunque las palabras suenen bonitas, algo no encaja con el Jesús que tú conoces. Si ya te ha pasado, no ignores ese sentimiento. Vivimos en una era de exceso de información, donde la verdad y la mentira caminan de la mano, muchas veces vistiendo la misma ropa. Da miedo pensarlo, pero la mayor amenaza para tu fe hoy puede no venir de una persecución externa o de leyes que prohíban la fe, sino de algo mucho más sutil y peligroso: la distorsión de la verdad dentro de la propia iglesia. Hoy vamos a profundizar en el corazón de la advertencia más urgente que Jesús nos dejó. No se trata de fechas, ni de la marca de la bestia o guerras geopolíticas. Es una alerta sobre la supervivencia de tu alma en un mundo de falsas apariencias. Vamos a descubrir cómo opera el engaño, cómo se disfraza de gracia y, lo más importante, cómo puedes blindar tu mente y tu corazón para permanecer firme. Si quieres crecer en Jesucristo y tener una fe inquebrantable basada en la sabiduría bíblica, dale me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Esto ayuda a que este mensaje llegue a quien necesita desesperadamente escuchar la verdad. Y, antes de comenzar, comenta aquí abajo: quiero discernimiento, para sellar este compromiso de buscar la sabiduría divina hoy. Cuando pensamos en el fin de los tiempos, nuestra imaginación, alimentada por películas y libros, generalmente corre hacia escenarios catastróficos. Terremotos devastadores, hambrunas mundiales, guerras nucleares y el caos en la sociedad. Es natural sentir miedo de estas cosas visibles. Sin embargo, cuando los discípulos, en un momento de intimidad y preocupación en el Monte de los Olivos, le preguntaron a Jesús: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?». La respuesta del Maestro fue sorprendente. Él no comenzó hablando de política o desastres naturales. La primera y más enfática frase que salió de la boca de Jesús fue un imperativo moral y espiritual. En Mateo 24, versículo 4, Jesús responde: «Miren que nadie los engañe». Nota la gravedad de esto. Antes de mencionar cualquier calamidad física, Cristo señala el peligro intelectual y espiritual. Él sabía que el mayor riesgo para la iglesia no sería el sufrimiento físico, pues la iglesia muchas veces crece bajo persecución, sino la seducción del error. El engaño es el arma más eficaz del enemigo porque, por definición, quien está siendo engañado no sabe que lo está. Si lo supieras, no sería engaño, sería una elección consciente. El engaño no duele al principio, acaricia el ego, conforta la carne y parece espiritual, pero su fin es la muerte. Jesús continúa en el versículo 11 diciendo que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjate en la palabra muchos. No es un fenómeno aislado o raro, es una epidemia prevista. Y el objetivo de estos falsos maestros no es el mundo incrédulo, que ya está en tinieblas, sino los elegidos, aquellos que buscan a Dios. La estrategia no es el ataque frontal, sino la falsificación. Así como un billete falso intenta pasar por verdadero para tener valor, la falsa enseñanza intenta pasar por evangelio para tener credibilidad. Entender esta prioridad de Jesús lo cambia todo. Nuestra vigilancia debe redoblarse no solo con las noticias de la televisión, sino con lo que entra en nuestros oídos como palabra de Dios. Pero si este peligro es tan inminente y sutil, ¿cómo logra entrar en nuestras comunidades y en nuestras mentes sin activar nuestras alarmas internas? Aquí es donde necesitamos entender la naturaleza sigilosa de este enemigo. La imagen que muchos tenemos de un falso maestro es casi una caricatura. Imaginamos a alguien con cuernos, sosteniendo un tridente, o un líder de secta con una mirada maníaca gritando herejías obvias. Si fuera así, sería demasiado fácil, ¿no verdad? Pero la Biblia nos pinta un cuadro mucho más perturbador y realista.
Los apóstoles Pedro y Judas, en sus cartas, describen a estos individuos no como invasores que derriban las puertas de la iglesia, sino como agentes infiltrados que entran encubiertamente. Ellos no anuncian su llegada con trompetas de error. Se deslizan hacia adentro aprovechando nuestra falta de vigilancia y nuestro deseo de novedades. Mira lo que dice Judas en el versículo 4 de su carta. Porque ciertos hombres, cuya condenación ya estaba sentenciada desde hace mucho tiempo, se han infiltrado disimuladamente entre ustedes. La clave aquí es disimuladamente. Se parecen a los cristianos, usan el vocabulario cristiano, cantan las mismas canciones, y muchas veces son hasta más carismáticos y elocuentes que los maestros verdaderos. Se ganan la confianza de la comunidad a través de la simpatía y la promesa de una vida más fácil. Pedro refuerza esto en 2 Pedro capítulo 2 versículo 1, alertando que ellos introducirán secretamente herejías destructoras. El veneno se administra en dosis pequeñas, mezclado con mucha verdad, para que el sabor no sea amargo de inmediato. Esta infiltración ocurre porque ellos explotan nuestras vulnerabilidades. No atacan la cruz de Cristo directamente, la redefinen. No niegan la Biblia abiertamente, la tuercen para que diga lo que nuestro corazón pecaminoso quiere escuchar. Es como un virus informático que entra disfrazado de un archivo legítimo e importante. Cuando te das cuenta, el sistema ya está comprometido. El peligro real no está en el ateo que debate contra la fe en la plaza pública, sino en el teólogo, en el influenciador o en el líder que, desde el púlpito o la pantalla de tu celular, distorsiona la esencia del Evangelio mientras sonríe y dice, Dios te bendiga. ¿Y cuál es la herramienta principal que estos infiltrados usan para desarmar nuestra defensa? Toman el concepto más hermoso del cristianismo, la gracia, y lo transforman en algo que Dios nunca planeó que fuera. Tal vez la característica más marcada y seductora de las falsas enseñanzas modernas sea la perversión de la gracia. La verdadera gracia de Dios es escandalosa, sí. Nos alcanza en el fondo del pozo, nos perdona cuando no lo merecemos y nos ama a pesar de nosotros mismos. Pero la verdadera gracia tiene un poder doble. Nos salva de la condenación del pecado y nos libera del poder del pecado. Sin embargo, el mensaje que se ha infiltrado sutilmente en nuestros días es una gracia barata, una versión diluida que dice, Dios es amor, así que no importa lo que hagas, Él acepta todo, incluso tu pecado favorito. Esta distorsión transforma la libertad cristiana en libertinaje. El argumento es astuto. Si la salvación es por gracia y no por obras, entonces la santidad personal es opcional, o incluso legalismo. Predican a un Dios que es solo un abuelo cósmico benevolente, que no se enoja con la injusticia y no exige transformación. Eso es música para los oídos de nuestra carne. ¿A quién no le gustaría un pase libre para vivir según sus propios deseos egoístas y aún así, tener la garantía del cielo? Este mensaje elimina el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, y lo reemplaza por una presunción arrogante. El problema vital aquí es que esa gracia no transforma. Te deja exactamente donde estabas, esclavo de tus vicios, de tu amargura, de tu lujuria y de tu ego. El verdadero evangelio incomoda antes de consolar. Confronta nuestro yo para poder sanarnos. Si el mensaje que escuchas semana tras semana solo valida tu estilo de vida actual, sin desafiarte nunca a cargar tu cruz y negarte a ti mismo, ten cuidado. Puedes estar bebiendo de una fuente envenenada que promete libertad, pero entrega nuevas cadenas. La gracia real nos capacita para decir no a la impiedad, no a abrazarla. Pero, ¿cómo podemos saber la diferencia en la práctica? ¿Cómo distinguir entre un maestro que predica la gracia verdadera y uno que la usa como disfraz? La respuesta no está solo en lo que dicen, sino en quiénes son cuando se apagan las luces del escenario. Jesús nos dio una herramienta de diagnóstico infalible. Por sus frutos los conocerán. Muchas veces,
Nos quedamos tan impresionados con los dones, la oratoria, los milagros, el tamaño del ministerio, el número de seguidores, que olvidamos mirar los frutos. Fruto, en la Biblia, se refiere predominantemente al carácter moral y a la semejanza con Cristo. Un falso maestro puede tener una teología aparentemente correcta en el papel y una retórica encendida, pero su vida privada y sus actitudes revelan la podredumbre de la raíz. La ausencia de humildad es, tal vez, la señal más evidente. El verdadero hombre o mujer de Dios es quebrantado. Saben que son solo vasijas de barro cargando un tesoro. Por eso se dejan enseñar. Aceptan corrección, rinden cuentas. Por el contrario, el falso maestro opera en un nivel de arrogancia intocable. Resisten cualquier cuestionamiento, etiquetando cualquier crítica como persecución o falta de fe. Crean una cultura donde ellos son la voz suprema y la discrepancia es castigada. Además, la Biblia frecuentemente asocia a los falsos maestros con la avaricia y la inmoralidad sexual. Ven la piedad como fuente de ganancia y a las personas como mercancías para satisfacer sus apetitos. Es esencial observar cómo tratan a los pequeños, a aquellos que no pueden ofrecerles nada a cambio. La excelencia moral, el dominio propio y el afecto fraternal son las marcas registradas del Espíritu Santo. Si hay carisma sin carácter, huye. Si hay poder sin pureza, desconfía. Dios está mucho más interesado en la formación de Cristo en nosotros que en la expansión de imperios ministeriales. No te dejes deslumbrar por los reflectores. Busca las marcas de los clavos, el sacrificio, el servicio desinteresado y la integridad que se mantiene incluso cuando nadie está mirando. Sin embargo, al percibir tantos peligros y tantos líderes fallando, corremos el riesgo de caer en el extremo opuesto. Nos convertimos en jueces implacables de todo y de todos. Y ese es un agujero donde muchos cristianos sinceros han tropezado. Existe una línea muy delgada entre ser vigilante y ser cínico. Al despertar a la realidad de los falsos maestros, la tentación es desarrollar un espíritu de sospecha crónica. Comenzamos a escuchar cada predicación, cada canción y cada conversación buscando el error, como un inspector de calidad malhumorado que solo sabe encontrar defectos. De repente, nadie es lo suficientemente bueno. Dudamos de la sinceridad de cualquier pastor. Cuestionamos las motivaciones de cualquier ministerio y nos aislamos en una torre de marfil de pureza doctrinal, donde solo nosotros y nuestro pequeño grupo somos los verdaderos dueños de la verdad. Este cinismo es tóxico para el alma. Mata la alegría de la comunión, endurece el corazón y nos amarga. Jesús nos llamó a ser prudentes como las serpientes, sí, pero también sencillos como las palomas. La vigilancia no debe transformarnos en cazadores de herejes que sienten placer en exponer el error ajeno. El objetivo del discernimiento es la protección del rebaño y la gloria de Dios, no nuestra superioridad intelectual. Si tu búsqueda de la verdad te ha vuelto una persona más fría, menos amorosa e incapaz de confiar en tus hermanos, entonces el enemigo logró engañarte de otra forma, a través del orgullo. Necesitamos equilibrio. Necesitamos ojos abiertos ante el peligro, pero también corazones abiertos para reconocer la gracia de Dios donde ella está operando. No todo error teológico es una herejía condenada. A veces es solo inmadurez o falta de conocimiento. Debemos tener paciencia, orar por aquellos que se equivocan y corregir con mansedumbre, como Pablo instruye a Timoteo. No dejes que el miedo al engaño te robe la paz. Recuerda que Jesús es el buen pastor, y Él es poderoso para guardar a sus ovejas. Nuestra seguridad no está en nuestra capacidad infalible de análisis, sino en su fidelidad para guiarnos. Pero hoy, este desafío de mantener el equilibrio se amplifica por una herramienta que los apóstoles ni siquiera podían soñar, pero que define nuestra era y la forma en que consumimos verdad. Vivimos en la era del algoritmo, y esto cambió drásticamente el juego espiritual.
Las redes sociales no son neutrales. Están diseñadas para generar interacción. ¿Y qué es lo que más genera interacción? La polémica, el miedo y la indignación. En este escenario, el discernimiento muchas veces se reduce a videos de cortes rápidos, títulos sensacionalistas exponiendo la caída del pastor X o la herejía del cantante Imo. Consumir este tipo de contenido puede darnos la falsa sensación de que estamos creciendo espiritualmente, cuando, en realidad, solo nos estamos alimentando de chisme cristiano disfrazado de celo. El ambiente digital fragmenta la enseñanza. Recibimos píldoras de teología de 30 segundos, fuera de contexto, mezcladas con entretenimiento y vanidad. Es muy difícil desarrollar un pensamiento bíblico profundo y robusto solo mirando el feed de Instagram o TikTok. Además, Internet democratizó el púlpito. Cualquier persona con un celular puede autoproclamarse profeta o maestro, sin nunca haber sido probada por una comunidad local, sin ancianos a quienes rendir cuentas, sin una historia de vida conocida. Esto crea un terreno fértil para lobos solitarios, que construyen seguidores basados en carisma digital, lejos de cualquier supervisión real. La responsabilidad, por lo tanto, recae pesadamente sobre cada uno de nosotros. No podemos delegar nuestro discernimiento a un youtuber apologético favorito. Necesitamos aprender a filtrar lo que llega a nuestra pantalla. Necesitamos preguntar, ¿este contenido me lleva a amar más a Jesús y al prójimo, o solo alimenta mi enojo y mi orgullo? El campo de batalla digital exige una dieta rigurosa. Si pasas más tiempo escuchando influenciadores que leyendo la Biblia, tu brújula estará descalibrada. Usa la tecnología como herramienta, pero no dejes que sea tu maestra. La verdad real raramente se vuelve viral. Necesita ser buscada con paciencia. Y esto nos lleva a la solución final. ¿Cómo, al final de cuentas, podemos estar seguros en medio de tanto ruido? ¿Cuál es el secreto para no ser engañado? Existe una analogía clásica usada en el entrenamiento de los cajeros de banco para identificar billetes falsos. Ellos no pasan la mayor parte del tiempo estudiando las miles de falsificaciones posibles. Las variaciones son infinitas y cambian todos los días. En cambio, manipulan, estudian, huelen y observan el billete verdadero exhaustivamente. Lo conocen tan íntimamente, en cada detalle, textura y marca de agua, que cuando un billete falso toca sus dedos, aunque sea una falsificación perfecta a los ojos de un novato, ellos saben inmediatamente, esto no es real. El contraste salta a la vista. El mismo principio se aplica a nuestra vida espiritual. El antídoto para el engaño no es obsesionarse estudiando todas las sectas, herejías y falsos maestros del mundo. El antídoto es una obsesión apasionada por la verdad, que es una persona, Jesucristo, revelado en las Escrituras. Cuanto más tiempo pases en la presencia de Dios, leyendo su palabra no como un libro de reglas, sino como una carta de amor y revelación del carácter divino, más agudo será tu discernimiento. Cuando conoces la voz del pastor, Juan capítulo 10, la voz del extraño suena chillona, desafinada y artificial. El conocimiento bíblico profundo, aliado a una vida de oración y dependencia del Espíritu Santo, crea un sistema inmunológico espiritual. Cuando se presenta una mentira, aunque esté revestida de gracia y amor, el Espíritu dentro de ti enciende una alerta. Te das cuenta de que esa nueva revelación contradice el carácter de Dios que conoces de la Biblia. Por lo tanto, la mejor defensa es el ataque. Crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Invierte tiempo en tus cimientos. Una casa construida sobre la roca de la palabra de Dios puede ser golpeada por los vientos de cualquier doctrina, pero no se cae, porque su base es el propio Cristo. Mis amigos, la alerta de Jesús resuena a través de los siglos hasta llegar a nuestros oídos hoy. No se dejen engañar. El fin de los tiempos está marcado por una batalla por la verdad, y el campo de batalla es tu mente. No necesitamos vivir con miedo,
paranoicos, mirando cada sombra. Pero sí necesitamos vivir despiertos. Necesitamos abandonar la ingenuidad espiritual que acepta todo lo que brilla. La invitación hoy es a un regreso a la esencia. Si te has dado cuenta de que has sido descuidado, consumiendo cualquier contenido sin filtro, o si, por el contrario, te has convertido en un juez amargado y sin amor, el camino es el mismo: arrepentimiento y vuelta a la cruz. La verdadera sabiduría viene de lo alto. Es pura, pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. No seas un espectador pasivo de tu propia fe. Asume la responsabilidad de examinar las Escrituras, como hacían los de Berea. Que tu oración hoy sea: Señor, dame ojos para ver tu verdad y valentía para rechazar la mentira, cueste lo que cueste. Si este video abrió tus ojos de alguna forma, te pido que no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite esta alerta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque nuestra jornada por sabiduría bíblica profunda continúa en el próximo video. Vamos juntos a crecer en la gracia y en la verdad. Hasta entonces, mantente firme en Cristo.